Buenas noches, queridos hermanos, y feliz sábado. ¿Cómo están? Muy Bien, bien. en esta noche para mí es más que un privilegio poder tener la participación con ustedes de poder compartir la palabra de Dios. Este tema de esta noche trata sobre un jovencito que todos conocemos, que es la historia de David, y yo como joven me identifico bastante con esta historia. Y es por esto que le he titulado a este devocional, Derribando Gigantes en el nombre del Señor. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a tener una palabra de oración para que sea el que quien nos dirige en esta noche. Oremos. Padre que estás en los cielos, en esta noche te damos las gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria, oh Dios, porque nos permites ver un día más de vida, Señor. Porque nos permites respirar, Señor. Porque nos permites ver a nuestros familiares con bien. En esta noche, oh Dios, tú sabes la necesidad de cada corazón aquí presente. Así te pido, Dios, que las palabras que yo vaya a decir puedan ser traducidas según la necesidad de cada corazón. Que las palabras que voy a decir no sea yo, sino tú a través de mí, Señor. Yo simplemente soy tu instrumento y tú eres el que vas a hablar. Te pedimos que este tema sea bendición para todos nosotros y en esta noche podamos irnos con la certeza de que vamos a derribar grandes gigantes en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, la historia de esta noche la encontramos en el libro de 1 de Samuel, como acabamos de leer la lectura bíblica, capítulo 17, un libro muy hermoso, realmente me encanta. Y empieza diciendo así, 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dice así, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azteca en Efes-Damim. Sigue diciendo, versículo 3, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Entonces, aquí nos está mostrando que los filisteos y los israelitas estaban frente a frente y listos para la batalla. Lo único que lo dividía era el valle que estaba en su centro. Y cuando están allí en ese momento, dice que el filisteo, el paladín, Goliat, como todos los conocemos, un paladín, como dice la Biblia, es una persona reconocida en la guerra, una persona que le tiene mucho respeto, y por así decirlo, es como quien representa a los escuadrones. Y así dice en el versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos. Versículo 8 sigue diciendo, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Aquí en pocas palabras, Goliat le está diciendo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, para que ustedes se han puesto en orden de batalla. No tiene ningún sentido que ustedes me vayan a atacar a mí. En pocas palabras, no van a poder pelear conmigo. La batalla está segura de este lado. Así que Goliat presiona y ataca a los israelitas diciendo de la siguiente manera, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Ahora, si ustedes nos vencen a nosotros los filisteos, entonces nosotros seremos sus siervos. El versículo 10 dice, y añadió el filisteo, hoy yo desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Dice aquí que oyendo Saulo y todo Israel estas palabras, dice que tuvieron gran miedo. Dice ahí mismo el versículo 11, se turbaron y tuvieron gran miedo. En el versículo 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la noche, por la mañana y por la tarde, perdón, durante 40 días. O sea, fue más o menos 80 veces durante esos 40 días provocándolos al campamento de Israel. Y en ese momento el campamento de Israel se había olvidado de quién era que dirigía sus escuadrones. Por eso era que tenían miedo, porque se habían olvidado de Dios, el cual nunca le había dado, con él nunca han perdido una victoria. Y sigue diciendo aquí que el filisteo iba día tras día, durante 40 días, todos los días, 2 veces al día. Y el versículo 17 dice, y dijo Isaí a David, su hijo.
toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Así que Isaí le mandó a su hijo David que mirara cómo estaba el estado físico de sus hermanos, cómo le estaban pasando, le mandó alimentos y una serie de cosas. El versículo 19 dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron, dice la Biblia, versículo 21, en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero esta vez hubo una gran diferencia, y fue que esta vez la oyó un verdadero siervo de Dios. Dice, y la escuchó David, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Ahora yo imagino la impotencia de David al ver a estos hombres, supuestamente los que estaban preparados para la guerra, a ver a esos hombres cómo estaban acobardados, cómo estaban con miedo a un lado, porque el pueblo de Israel en ese momento estaba muy apartado de los caminos del Señor. El pueblo de Israel en ese momento se había olvidado de las maravillas que Dios había hecho a su favor. Y es por esto que el pueblo de Israel se quedaba a un lado. Y David, al ver esta acción, lo que le da impotencia y le dice a ellos, pero ¿qué es lo que le está pasando? En el versículo 24 dice que todos los varones de Israel que vean a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Entonces dice, él se adelanta, dice, al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija. Y eximirá de tributos a la casa de su padre de Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán el hombre que venciere este filisteo y quitare el aprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? En un medio de tantos, en un momento de dificultad, en un momento donde había miedo, ¿qué hace este niño hablando de esta manera, este jovencito hablando de esta manera? Y es por esto que me encanta esta historia, porque allí entiendo que a través de los jóvenes el Señor también se manifiesta. A través de los jóvenes el Señor también puede hablarle a su pueblo. Y así David se enfocaba en ellos, pero ¿quién es este filisteo incircunciso? No hay por qué temer, porque nosotros somos los escuadrones de Dios. Ese era el deseo, lo que David quería transmitirle en ese momento. Pero hubo un problema más adelante, que David siguió insistiendo. De la misma palabra decía, ¿y quién es este hombre circunciso para que los provoque a ustedes? Pero los de Israel respondían las mismas palabras. Y algo muy interesante más adelante, que cuando dice, el versículo 27, dice, y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo, así será el hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar, o sea, no tiene ninguna importancia. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Entonces, algo muy interesante que me llama de esta historia la atención, y es lo siguiente. David era un joven que quería llevar el nombre de Dios en alto, así como muchas veces hay muchos jóvenes que lo quieren hacer, muchos adultos, muchos adolescentes, pero vemos cómo al David tener ese deseo, cuando no aparecía un israelita que estaba dispuesto a pelear, David estaba dispuesto, pero no le querían dar la oportunidad. Nadie creía en David porque era un muchacho. Si nos damos cuenta, el mismo hermano de David
no creía en David. Al principio, cuando leemos el capítulo 16 de Samuel también, vemos que cuando el profeta Samuel fue a ungir al hijo de Isaí, vemos que ni siquiera le presentaron a David, porque lo tenían hecho a un lado, lo tenían en poco. Y así mismo su mismo padre lo despreció en el principio. Y algo muy lindo que me gusta, y es como dice la Biblia, que Dios no se fija en lo físico, porque tal vez los hermanos de David eran muchachos que estaban preparados para la guerra físicamente, con muchos músculos, pero Jehová no miró al que tenía más músculo. Jehová miró a aquel joven que podía hacer su propósito de su realidad a través de su vida. Y si nos damos cuenta, ahí mismo después, al David estar insistiendo tanto como un joven que es, y ¿quién? ¿Por qué se turban? Yo voy a pelear por ustedes. Pero David, nadie creía en él, ni su propio padre al principio creía en él, ni sus hermanos creían en él. Aún el mismo Saúl, que era el rey, tampoco creía en él. Pero David, a pesar de todo, David tenía algo en su corazón. David tenía a Dios en su vida y él sabía que con Dios él iba a lograr lo que estaba buscando. Y es por eso que él lo estaba insistiendo. Te quiero decir a ti en esta noche que muchas veces nosotros como jóvenes, adultos que somos, queremos hacer algo para la voluntad de Dios, para el avance de la obra de Dios, pero siempre aparece tal vez un hermano de la iglesia, tal vez un hermano de sangre, un amigo o una persona un poquito cercana que nos quiere impedir, nos quiere eliminar el blanco que tenemos para alcanzar. Y eso mismo le pasaba a David, perdón. Pero David seguía insistiendo. En el versículo 32 dice, versículo 33, perdón, 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres un muchacho. Me choca mucho esa palabra. Y él un hombre de guerra desde su juventud. Mas David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado a los escuadrones del Dios viviente. Hay algo que me impacta la vida de David allí. David no tenía miedo porque sabía que andaba con Jesús. David no tenía miedo porque David se deleitaba en Jesús cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. Y es por esto que David no tenía miedo a pesar de que escuchó muchos comentarios negativos. David siguió con su mente en alto de llevar el nombre de Dios a lo alto. Así que más adelante dice, versículo 37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Qué confianza tan grande tenía David en Dios, que a pesar de que humanamente se veía imposible la batalla contra Goliat, pero David tenía una confianza en Dios increíble realmente. Y así que algo que me encanta de Dios, que quiero citarte en esta noche, si aquí hay un joven que me está escuchando, si hay algún adulto que me está escuchando en esta noche, quiero decirte que si estás tal vez en la universidad, si estudias ingeniería, si estudias arquitectura, si quieres dirigir un apartamento de la iglesia, y has escuchado muchos comentarios diciéndote no puedes, no tienes la capacidad. Déjame decirte en esta noche que si tú estás dispuesto, si tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, Dios te capacita para lo que tú desees. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso significa, hermanos queridos, que es todo lo que tú pongas en manos de Dios, tú lo vas a lograr.
No importa quién crea o no cree en ti. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y sigue diciendo allí que Saúl hizo vestir a David. Lo quiso vestir. Pero David no estaba acostumbrado a usar esas armaduras. Dice la Biblia que la armadura que usaban los israelitas a David le pesaba bastante. Que al final David dijo, yo no estoy acostumbrado a esto. Yo lo que sé, en pocas palabras, yo lo que sé es tirar piedra. Pero algo muy hermoso que me llama la atención aquí. Es que nosotros como cristianos solamente estaremos preparados para la guerra cuando tengamos una vida en comunión con Dios. David decía, oye, yo no sé de pelear con espada, pero yo sí sé alabar a Dios. Yo sí sé tener confianza en Dios. Eso es lo que sentía David, hasta que le quitaron las armaduras ya que le pesaba. Y cuando David, el único de Israel que estuvo dispuesto a dar la cara por todo el pueblo, dice que versículo 42 dice, que cuando David se paró enfrente a aquel filisteo, miró y vio a David, y dice la Biblia que lo tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Nosotros como jóvenes muchas veces en el colegio, en la universidad, tal vez por nuestras creencias nos tienen en poco muchas veces. Y así mismo le pasaba a David en ese momento. Dice que David era un muchachito rubio, imagínense ustedes, un muchacho rubio, hermoso. Me imagino a Goliat cuando ese niño no pelea, porque, o sea, a simple vista no va a pelear así con ese físico que tiene. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. David no tenía dioses. David tenía el Dios que tú y yo servimos. David tenía el verdadero Dios que nunca había perdido una batalla. Y ese era el deseo de David, que quería demostrar no solamente al filisteo, sino también al mismo pueblo de Israel. Él quería recordarle que Dios aún estaba obrando en medio de sus problemas. Él quería recordarle que Dios aún tenía el poder de librarlos de aquel paladín. Y David respondió, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David estaba confiado. Y David respondió las mismas palabras que el filisteo, pero aún peor. Dice aquí, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que te quiere decir la Biblia, la palabra de Dios en esta noche, querido hermano? David no tenía nada con qué pelear. David no tenía una espada con qué pelear. David no tenía un escudo con qué defenderse. Pero David sobre todas las cosas llevaba el nombre de Dios en alto. David decía, tú vienes a mí con todo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que te quiero decir, querido hermano, querido joven que me escuchas en esta noche? Yo no sé cuál sea tu situación. No sé qué problema estás pasando hoy en tu vida. No sé si es una enfermedad. Si tal vez es un hijo que está lejos de los caminos de Dios. Si tal vez son las deudas que te están agobiando en estos momentos. Pero yo quiero invitarte a ti en esta noche y decirte a ti que tus batallas, tus problemas no son tuyos. Tus problemas son de Jehová de los ejércitos. Cuando estés pasando por momentos difíciles en tu vida, no te preocupes. No importa qué tan grande sea tu problema. No importa qué tan grande sea el gigante que tengas al frente. Tú simplemente diles, no importa qué tan grande seas, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Y este era el deseo de David. Dice, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla,
y Él los entregará en nuestras manos. Amén. Algo muy hermoso allí que entró fue la fe de David, de un joven, de aquel jovencito que nadie creía en él, de aquel jovencito que lo tenían en poco, de aquel jovencito que no creían que era capaz. Pero déjame decirle, cuando estás con Dios, eres más que un ejército. Y algo me impresiona mucho de la historia es que David, aquel joven que no podía ni siquiera cargar las armaduras de los israelitas, la palabra de Dios me está diciendo que cargó la espada de Goliat. David no podía con las armaduras de los israelitas, pero sí pudo con la de Goliat, que era muy superior y más pesada que la de los israelitas. ¿Por qué David agarró la espada de Goliat? ¿Por qué pudo levantarla? Porque la fuerza que estaba obrando en David, era la misma fuerza del mismo Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu vida como joven que eres, el Señor no te deja en vergüenza. El Señor siempre va a pelear a tu favor. Así que quiero decirte a ti, joven querido, que me estás escuchando en esta noche, a cada hermano también que me escuche en esta noche, goces en el Señor Jesús. No importa cuál sea nuestra situación, Dios va a pelear nuestra batalla. La batalla no es nuestra, la batalla es de Dios. Y Dios no pierde si tú confías en Él. Recuerda, querido joven, no te desalientes, te quiero hacer un llamado muy especial a los jóvenes. Soy joven también. Pero me entristece realmente hoy día, muchos con esto que está pasando, nos estamos enfriando bastante. Y muchos se han apartado ya de los caminos de Dios. Pero yo sé que no es fácil como joven seguir a Cristo Jesús, pero no imposible. El Señor dice en su palabra que tengamos aflicciones en el mundo, ya el Señor venció al mundo. Cuando te sientas débil en la fe, busca de Cristo. Cuando te sientas que no puedes más, clama a Cristo. Y recuerda siempre, cualquiera sea tu situación, dile a tus problemas, no le digas a Dios qué tan grandes son tus problemas, no le digas a Dios qué tan grandes son tus preocupaciones, qué tan grandes son tus deudas. Dile a tus problemas, dile a tus deudas, qué tan grande es Dios. Joven querido que me escuchas, siempre confía en Dios. No importa que los demás no crean en ti, si Dios está contigo, todo está a tu favor. Que Dios te bendiga en esta noche y te guarde. Y que el Señor te ayude cada día a buscar de Él. Y que puedas, así como David, estar confiado en Dios. Aunque te tengan en poco, con Dios lo tengo todo. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre que estás en los cielos, en esta noche te damos las gracias, Señor, porque nos permitiste abrir tu gran palabra. Te pedimos en esta noche, Señor, que cualquier corazón que se sienta vacío, tú puedas llenarlo con tu Espíritu Santo. Si un hermano que está pasando por un problema, tú puedas resolverle su problema, su necesidad, Señor. Si aquí hay un joven que tal vez esté pasando problemas con su universidad, por el día sábado, que es muy común con nosotros, Dios, te pedimos que tú puedas desbloquear cualquier dificultad y que tú puedas obrar en la vida de ese joven. Si hay un joven aquí, un adulto que en algún momento se ha enfriado, Dios, te pido que en esta noche tú nos ayudes a calentarnos en el Espíritu Santo. Te pido grandes bendiciones para la iglesia de Quisqueya, a cada hermano de esa gran iglesia, Señor, que tú puedas, Señor, gloriarte en sus vidas. Que donde quiera que ellos vayan, los demás amigos del mundo, Señor, puedan ver un hijo de Dios. Te pedimos en esta noche, oh Dios, que tú nos ayudes a entender que que las batallas no son nuestras, sino que te pertenecen a ti. Que tú nos ayudes a entender que la enfermedad que tengamos, Señor, no la vamos a vencer con un medicamento, que los problemas que tenemos, Señor, no la vamos a vencer con nuestras propias fuerzas, sino la vamos a vencer en el nombre de Jehová de los ejércitos. Sigue cuidándonos en esta noche. Ayúdanos a seguir en el gozo de tu salvación. En el poderoso y santo nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.